Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios acerca de la confesión de fe de Westminster. El día de hoy vamos a comenzar en el capítulo 1, titulado de las Sagradas Escrituras. Y vamos a revisar la primera confesión de este capítulo. Oremos para comenzar. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu gracia, tu bondad, tu misericordia, nos has traído a este lugar para congregarnos, para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre, para darte gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que en esta mañana podamos aprender un poco más acerca de las Sagradas Escrituras, que nuestro corazón se llene de gozo y de alegría al aprender más sobre tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La primera confesión del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras de la Confesión de Fe de Westminster dice así: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Ello hace que las Santas Escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Vamos a iniciar estudiando la primera frase de este párrafo que dice: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Leamos algunos versículos que apoyan esta declaración. El Salmo 19, capítulo 1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Leamos también en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos 1, versículos 19 y 20. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí mismo Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dicen: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La siguiente frase de la declaración dice: sin embargo, estas, refiriéndose a la creación, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Leamos algunos versículos que apoyan esta declaración. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios 1, 21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Luego la declaración dice: por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Esto podemos ver en Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La declaración continúa y dice: luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esta declaración. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículos 19 al 21. Proverbios 22, del 19 al 21. Dice: para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que las vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Y vamos a leer Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La declaración continúa diciendo: ello hace que las escrituras sean de lo más necesarias. Vamos a ver igualmente algunos versículos que apoyan esta declaración. En 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, es decir, las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la declaración termina de esta manera: puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como resumen de esta primer capítulo y primera sección, podemos ver que la confesión nos enseña, primero, que Dios se revela al hombre de dos formas distintas, a través de la naturaleza y de las Escrituras. Segundo, que ningún hombre puede evadir la constante confrontación de aquello que revela al Dios vivo y verdadero, aún sin la Escritura. Y tercero, que todo hombre se encuentra sin excusa en cuanto a su estado ignorante y pecaminoso, y que las Escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios, porque solo en ellas el hombre halla la provisión redentora de Dios. Oremos para terminar. Oh Padre, reconocemos tu soberanía al mostrarnos mediante la Escritura que ningún hombre tiene excusa delante de ti por su pecado. Pero mediante ella también nos muestras en cómo nos salvaste. Gracias, Señor, por revelarte a ti mismo mediante las Escrituras, porque ahora podemos conocerte mediante la palabra escrita y no solamente mediante tu creación maravillosa. Amén.